Y el tema del discurso que nos va a dar es el siguiente. ¿Anda usted por el camino que lleva a la vida eterna? Pues le dejamos en plataforma. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha luchado por vivir para siempre. Ha perseguido este sueño, pero por desgracia no lo ha conseguido. Pero no será porque no lo ha intentado de infinidad de maneras. Por ejemplo, es muy famoso el caso del emperador Qin Shi Huang. Este emperador le pidió a sus alquimistas que le hiciesen un elixir de la vida, que al beberlo le permitiese evitar la muerte. Pero ¿lo consiguió? Bueno, pues la historia dice que no, pues sus alquimistas utilizaron mercurio para hacer el elixir, así que no debían ser muy buenos. Lo que pretendía darle la vida eterna se la acabó quitando antes de tiempo. ¿Pero se ha rendido el ser humano pese a todos estos fracasos? Porque podríamos mencionar muchos. Pues no. De hecho, es ahora cuando más convencido está que nunca de que lo tiene ahí a puntito, de que lo puede conseguir. Cada día vemos anuncios científicos de nuevos tratamientos, nuevos métodos que prometen que dentro de muy poco podremos vivir para siempre. ¿Pero de verdad resultan estos estudios? Pues tristemente no. La mayoría acaban siendo insuficientes o directamente un fracaso. Entonces, ¿qué? ¿No nos queda otra que darnos por vencidos? ¿Que aceptar que vamos a morir todos y ya está? Pues antes de contestar esa pregunta, vamos a contestar otra, y es ¿por qué deseamos vivir para siempre? Bueno, pues la respuesta es muy clara. Jehová, nuestro Creador, nos hizo con ese propósito, con el propósito de vivir para siempre la tierra hecha un paraíso. Pero como es evidente y hemos demostrado, por nuestros propios méritos no somos capaces. No podemos conseguir vivir para siempre. Entonces, volvemos a la pregunta de antes. ¿Aceptamos la muerte y ya está? No. En este discurso vamos a demostrar que sí que hay una manera de vivir para siempre. Y está en nuestro Dios, Jehová. Él sigue deseando que vivamos para siempre. Y es por eso que nos ha marcado un camino, es decir, una forma de actuar, que si la seguimos, al final, en la meta, Él nos regalará la vida eterna. Pero, ¿cómo es este camino? Pues acompañadme por favor a leer un texto de la Biblia que habla acerca de él. Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14 dice: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. ¿Os habéis fijado cómo es el camino que lleva a la vida? Pues se dice que es estrecho y que muy pocos van por él. ¿Por qué? Si lleva a la vida. Pues porque justo al lado han puesto un camino mucho más ancho, mucho más cómodo, por el que ahí sí van todas las personas. Esto lo podríamos comparar con la M40. La M40 es una autopista de aquí de Madrid, ¿verdad?, que conocemos, tiene muchos carriles, se puede ir rápido, es cómoda. Además es un círculo, da la vuelta a la ciudad. Es por eso que vemos, como en la siguiente imagen, vemos carteles al entrar como estos, ¿no?, que dice todas las direcciones. Y es que podemos ir al norte, al sur, al este, al oeste, donde queramos. Es muy cómoda la M40. Pues el camino ancho es igual. Podemos ir a todas las direcciones, podemos hacer lo que nos dé la gana, sin que nadie nos pida explicaciones. Cómo y cuando nosotros queramos. Ahora bien, las personas que van por ese camino van a ser destruidas. Muchas gracias por la imagen. Pues de aquí entonces ya sacamos la primera lección, y es que si queremos salvarnos, no podemos ir por el camino por el que va la mayoría de la gente. Queremos ir por el otro camino, por el camino estrecho. Bueno, sí, es estrecho, pero vamos a ver en este discurso que está bien señalizado, que vamos a poder encontrarlo y que vamos a poder andar por él. Además, Jehová nos ha dejado en la Biblia muy bien marcadas las cosas que nos pide para lograr su aprobación y obtener vida eterna. Vamos a ver que estos requisitos que Él nos pide son razonables, amorosos y nos benefician mucho. Bueno, entonces, ¿qué os parece? ¿Empezamos ya a ver qué pasos hay que seguir para encontrar este camino estrecho? Vamos a ver que son 4 pasos. Pero antes de empezar con el primero, vamos a seguir con el ejemplo de la M40.
Imaginaros que es la primera vez que vais a un sitio, vamos a poner que vais desde Alcalá de Henares y queréis ir a Atocha, ¿no? Al centro de la ciudad, que es donde está la estación de trenes. Y tenéis que pasar por la M40. Y como nunca habéis pasado por ahí, ¿qué usaríais? ¿Verdad que usaríais un GPS? Pues lo mismo pasa con el camino estrecho. Para poder encontrarlo necesitamos un GPS. Y ese GPS no es otro que la Biblia. Así, el primer paso que tenemos que cumplir es desarrollar una fe fuerte en la Biblia. ¿Y esto qué significa? Pues parece fácil, pero en realidad tener fe en la Biblia significa que si la Biblia nos dice que hay que ir a la derecha, vamos a la derecha. Que nos dice que hay que ir a la izquierda, pues vamos a la izquierda. Y esto muchas veces va a implicar ir en dirección contraria a donde van la mayoría de las personas, así que no es tan fácil. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros desarrollar fe en la Biblia? ¿Es algo místico que solo tienen algunos, que les concede Dios de alguna forma mística? ¿O solo algunos que nacen así? No. Todos aquí vamos a poder desarrollar fe si seguimos una receta muy simple: estudiar y meditar en la Biblia. Así, si no estás totalmente convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, examina las pruebas que lo demuestran. ¿Vemos algunos ejemplos? Bueno, a mí en concreto me encanta saber que la Biblia es científicamente exacta. Y es que debería serlo, ¿no?, si viene de Dios. La Biblia, por ejemplo, dijo cosas tan interesantes como que la Tierra es esférica y que está flotando en el espacio. Esto hace más de 3.500 años. ¿No es impresionante? Y más teniendo en cuenta que es algo que se ha demostrado hace bien poco, cuando por fin el ser humano ya ha podido mandar satélites al espacio para echar fotografías desde arriba. Pues esta es una prueba impresionante de que la palabra de Dios es la Biblia. Pero también podríamos hablar de la infinidad de profecías que tiene la Biblia que se han cumplido al pie de la letra. Por ejemplo, la de Babilonia, que era la ciudad más grande en aquel momento, el equivalente a Nueva York, que se dijo que iba a ser destruida, que eso ya era impactante, cómo sería destruida, quién la destruiría, y que además sería destruida ya de una forma que jamás nadie la reconstruiría. Pues todos estos detalles de esta profecía se han cumplido, así que si vamos ahora a buscar dónde está Babilonia, solo vamos a ver ruinas. Por lo tanto, nuestra fe, como acabamos de ver, se tiene que cimentar sobre un conocimiento exacto de la Biblia. Si estudiamos la Biblia, al final nos convenceremos de que es la palabra de Dios. Y de aquí no vale pues ver películas o leer resúmenes en internet o escuchar lo que otros dicen. No, tenemos que ser cada uno de nosotros los que cojamos una Biblia y la leamos. No tiene por qué ser en papel, puede ser desde nuestras aplicaciones, ¿verdad? Pero leerla. Y es que nuestras creencias se tienen que basar en la verdad. Esto ya lo recalcó Jesús. Acompáñenme por favor a leer Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24 nos da esta advertencia. Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Así tenemos que asegurarnos de que lo que sabemos de la Biblia es la verdad, de que lo que nosotros creemos coincide con la Biblia. Esto aquí, un muy buen ejemplo fue el apóstol Pablo. Él estaba convencido de que lo que mejor podía hacer en la vida era perseguir a los cristianos y matarlos. Pero cuando le demostraron que la Biblia dice todo lo contrario, que eran quienes tenían la religión verdadera, él fue humilde y se dio cuenta de que tenía que cambiar su forma de pensar. Pues eso se espera de nosotros, que si leemos la Biblia, también seamos humildes y aceptemos lo que ella nos dice. Bueno, pues aquí ya tenemos entonces el primer paso que hay que seguir para encontrar el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuál es el segundo? Pues vamos a seguir con el ejemplo de la M40. Entonces ya hemos salido de Alcalá, hemos puesto ya en el GPS Atocha y estamos en la M40. Pero ahora nos pasamos la salida. ¿Qué va a hacer el GPS? Pues rápido nos va a avisar, ¿verdad? Que nos hemos equivocado y va a recalcular la ruta para que demos media vuelta y de nuevo cojamos esa salida. Pues esto va a pasar cuando estudiemos la Biblia. Nos vamos a dar cuenta de que quizás no estamos haciendo las cosas como a Jehová le gustan y que tenemos que cambiar nuestra forma de ser y de vivir si queremos agradarle. Por lo tanto, pues al igual que al GPS le hacemos caso, nosotros también tenemos que hacer caso a la Biblia.
Pero claro, estaréis de acuerdo conmigo que esto no es fácil hacer cambios, porque quizás hay cosas muy arraigadas en nosotros. ¿Qué nos puede ayudar? Pues por favor, acompañadme a leer Santiago 4:8. Ahí encontramos una ayuda. Santiago, capítulo 4, y versículo 8. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Nos quedamos con la primera frase: acérquense a Dios. Así, si nos hacemos amigos de Dios, Él nos va a dar las fuerzas necesarias para cambiar. Es como si se pusiese Él de copiloto en el coche. O sea, ya no solo tendríamos un GPS bueno, sino que encima tendríamos a un copiloto que se conoce el camino. Así que ya con eso seguro que no nos pasamos ninguna salida más, que no nos equivocamos. ¿Qué cosas quizás descubramos cuando leamos la Biblia que tenemos que cambiar, que no estamos haciendo bien? Bueno, pues en Gálatas 5, 19 al 21, que no lo vamos a leer, Jehová da una lista de cosas que a Él le parecen sucias, que no le gustan. Pues quizás cuando leamos esa lista nos demos cuenta de que hay cosas ahí que nosotros sí que estamos haciendo y que tengamos que cambiar. Por ejemplo, ¿somos personas conflictivas que están siempre peleando, siempre en alguna pelea? ¿Nos dejamos llevar por la envidia y los celos? ¿Pensamos que los demás pues nos quieren hacer daño y tenemos celos de ellos? ¿Nos gusta el entretenimiento que quizás tiene que ver con el abuso del alcohol, la inmoralidad sexual o el espiritismo? Bueno, pues si este fuese el caso, aquí la Biblia, como un buen GPS, nos está diciendo: por ahí no, ese no es el camino, hay que dar media vuelta. Y esto parece difícil, porque la Biblia dice que tenemos que llegar a cambiar nuestra personalidad. Imaginaros, cambiar nuestra personalidad. O sea, es un cambio muy fuerte. Pero dice que esto lo lograremos si imitamos a Jehová y a Jesús. Pero algo que también nos animará mucho es saber que hay muchas personas que ya lo han logrado, que han conseguido cambiar. Y es en este punto que me gustaría hablaros de la experiencia de nuestro hermano Normand Pelletier. Vamos a ver en pantalla una fotografía de cómo él era de joven. Hace poco salió una biografía de él en nuestras publicaciones. Fijaros lo que dice: las drogas, las apuestas y la violencia fueron parte de mi vida desde que era muy pequeño. Vivía rodeado de delincuentes. Con solo 10 años ya hacía encargos para las prostitutas y los prestamistas del barrio. Me encantaba engañar y estafar a la gente. Era como una droga. Así que una persona así tenía que hacer muchísimos cambios. Fijaros, sigue diciendo que a los 14 se hizo experto en estafas y robó miles y miles de dólares. Dice que cuando tenía 15 años le llevaron a un reformatorio y le echaron del reformatorio. O sea, en un sitio pensado para gente como él, no pudo con él. Imaginaros cómo sería. Dormía en las calles, en los parques o en la casa de mis amigos. La policía me detuvo unas cuantas veces. Fijaros a continuación. Dice: la primera vez que oí hablar de la Biblia tenía 17 años. Vivía con una novia que empezó a estudiar con los testigos de Jehová. Pero como no me gustaron las normas morales de la Biblia, la dejé y me fui con otra chica con la que ella estaba saliendo. Imaginaros cómo sería él, que no tenía amor por nada ni nadie. Dejó a su novia porque estudió la Biblia. El colmo fue que esta segunda chica también empezó a estudiar con los testigos de Jehová. A ella sí que no le quedó otra que darle una oportunidad, ¿verdad? Dice: lo que aprendí probablemente me salvó la vida. Tenía un robo planificado con otros 2 ladrones. Menos mal que me eché atrás. Los otros 2 siguieron adelante con el plan y a uno lo mataron y al otro lo metieron preso. Así la Biblia le salvó la vida. Bueno, sigue contando la experiencia, cómo fue a las reuniones. Eso le impactó, cómo le trataron pese a cómo había sido en el pasado. La Biblia, las enseñanzas, eso le llenaron de fe y se dio cuenta de que eso es la verdad. Bueno, vamos a ver una fotografía de cómo es él ahora, actualmente, ya casado con su segunda novia. Dice que lleva 14 años ya siendo precursor y que en los últimos 30 años ha ayudado a 22 compañeros de trabajo a hacerse testigos de Jehová. Imaginaros cómo era él al principio y cómo es él ahora. Así que, sin duda, si Normand pudo cambiar, sea cual sea el impedimento o la cosa que tengamos que cambiar, nosotros también podemos hacerlo. Muchas gracias por la imagen.
Entonces ya hemos visto hasta ahora dos pasos que hay que seguir para encontrar el camino que lleva a la vida eterna. El primero es estudiar y tener fe en la Biblia, y el segundo, hacer los cambios que la Biblia nos diga que tenemos que hacer. ¿Cuál es el tercero? Pues el tercero es obedecer el mandato que nos dio Jesús en Mateo 28, 19 y 20, es decir, predicar. ¿Y qué es predicar? Pues es hablar a las personas de lo que hemos aprendido de la Biblia, explicarles las buenas noticias que trae del futuro. Y es que esto en realidad pues nos tiene que salir solo. Pensad que hemos dicho al principio que la mayoría de gente va por el camino ancho a la destrucción y sabemos que van a ser destruidas. Y por desgracia en ese camino seguro que tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo o gente con la que nos cruzamos día a día y que les tenemos cariño. Así que nos tiene que salir de dentro, tiene que impulsarnos a tratar de salvar a toda la gente posible para que salgan de ese camino. Ese sería el tercer paso, predicar. ¿Y cuál es el último? El último paso, el cuarto. Este ya es el clave, porque si cumplimos con este paso ya podemos decir que estamos dentro del camino que lleva a la vida eterna. Vamos a leer cuál es en 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí tenemos el paso final, el cuarto, el bautismo. Previamente hay que hacer una oración a Jehová de dedicación, en la que le prometemos que le vamos a servir para siempre. Y una vez hecho esto, el bautismo es la forma de demostrarle a todo el mundo que hemos hecho esa oración y que queremos que todo el mundo sepa que nos hemos dedicado a Dios y que le vamos a servir por toda la eternidad. Así, ya hemos visto entonces esos 4 pasos para encontrar el camino que lleva a la vida eterna. ¿Los recordáis? Eran estudiar y tener fe en la Biblia, hacer los cambios que nos diga la Biblia que tenemos que hacer, predicar y ya por último, bautizarnos previamente habiéndonos dedicado a Dios. Bueno, pues si seguimos esos 4 pasos ya estamos andando por el camino que lleva a la vida eterna. ¿Pero y ahora qué? Pues ahora tenemos que, por todos los medios del mundo, intentar no salirnos por nada. Queremos seguir en ese camino. Pero es en este punto que hay personas que ponen 2 objeciones. Vamos a ver estas 2 objeciones y vamos a ver si son ciertas. La primera objeción es que este camino es demasiado estrecho, es decir, demasiado difícil. Por ejemplo, una hermana nuestra decía: a menudo el miedo a fallarle a Jehová se apodera de mí. Y es que nuestra hermana creía que era inevitable pecar contra Dios y tarde o temprano salirse del camino. ¿Pero es esto cierto? ¿Es un camino demasiado difícil? Pues no. Y lo vamos a ilustrar con el ejemplo de los israelitas. Los israelitas llevaban muchísimo tiempo pasando problemas graves como la esclavitud en Egipto y habían conseguido escapar. Luego se vieron enfrente del Mar Rojo y también se sintieron acorralados, pero Jehová abrió el Mar Rojo. Luego habían estado 40 años en el desierto. Pero en todos esos momentos habían tenido a Moisés. Moisés había estado en todo momento diciéndoles qué hacer, cuándo, cómo. Él era el que hablaba con Jehová. Cuando lo hacían mal estaba ahí para corregirles. Pero llegaba un momento clave, y era que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero ahí Moisés ya no iba a estar con ellos. ¿Serían ellos capaces de mantenerse en el camino? ¿O tarde o temprano no quedaría otra, como decía nuestra hermana al principio, que salirse y ya está? Pues vamos a ver lo que les dijo Jehová en Deuteronomio 30:11. Deuteronomio 30:11. Dice: estos mandamientos que te estoy mandando hoy no son demasiado difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Así es, Jehová no les pedía imposibles a los israelitas, y tampoco nos los pide a nosotros. Así podemos estar seguros de que podemos mantenernos en este camino. No es demasiado difícil. Y es que tenemos en la palma de nuestra mano qué es lo que nos pide Jehová para seguir por este camino. No tenemos que estudiar filosofía, historia de las religiones, teología, hacer una carrera universitaria, leer muchos libros. No, tenemos que leer la Biblia, que la tenemos gratis para descargar en nuestro teléfono móvil o en papel si queremos también. Así podemos decir, idea clave, que este camino no es un camino difícil,
sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, podemos serle fieles a Dios. Así, esta primera objeción podemos decir que no es cierta. Pero ¿cuál es la segunda objeción que suele poner la gente? En concreto, esta la solemos poner más los jóvenes, y es que este camino es aburrido. Es que las personas que van por este camino están siempre teniendo que leer la Biblia, teniendo que pedir perdón, no pueden hacer nada, no se pueden divertir, están siempre teniendo que agobiarse por un sinnúmero de reglas y prohibiciones. De ahí que muchos pues tengan la Biblia como un pisapapeles y ni siquiera la lean. ¿Pero es esto cierto? ¿Es este camino aburrido? Pues no. Es verdad que tenemos reglas, pero son reglas que nos pone Jehová para nuestra protección. Nos pone pautas para que nos evitemos darnos golpes innecesarios, porque si no nos hubiese puesto reglas, no nos quedaría otra que aprender a base de golpes, a base de prueba y error. Y hay mucha gente que ha tomado esta decisión y, por desgracia, ha acabado cayendo en vicios, en problemas familiares. Reinaría una anarquía moral, pero nosotros, gracias a las normas de Jehová, somos felices. Podríamos ilustrarlo como con la siguiente imagen. Imaginaros que vamos por una montaña de estas muy escarpadas, con caminos así peligrosos, y estos caminos suelen tener una valla, ¿verdad? Imaginaros que vamos por ese camino pensando, ¿pero y qué hace ahí esa valla? Es que esa valla me quita un espacio de carretera, yo quería usar ese espacio. Y es que encima es muy fea, me quita un poquito de la vista con lo bonito que es el acantilado. ¿Verdad? Que no pensaríamos eso. Estamos encantados de que esté ahí esa valla. Yo muchas veces he pensado, pero qué pequeña, mejor que sea más grande, ¿no? Pues las normas de la Biblia son como esa valla. Nos ayudan a no caernos, a no precipitarnos en errores que nos harían muchísimo daño. Es como si, otro ejemplo más, en una ciudad quitásemos todos los semáforos y las señales de tráfico. ¿Los semáforos y las señales nos impiden conducir? No, al revés. Nos ayudan a estar seguros conduciendo. Si un día desapareciesen, pues yo no pasaría a conducir, porque nos podemos hacer mucho daño. Las normas de Jehová están para que seamos felices. Y si conocemos a los testigos de Jehová, vemos que son personas que se divierten, que pasan tiempo juntos, que ven películas, que van al teatro, que se pueden divertir de muchas formas. No son personas aburridas que estén siempre leyendo la Biblia en casa. Así, podemos decir ya que estas dos restricciones, que es un camino demasiado difícil o que es un camino demasiado restrictivo, no son verdad, no son ciertas. Ahora bien, requiere esfuerzo estar en este camino, eso es evidente. Tenemos que esforzarnos porque es un camino estrecho, pero el propio Jehová nos quiere ayudar, quiere ayudarnos a andar por este camino. Y es por eso que ahora vamos a ver 3 ayudas que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la oración. Como veis, estamos en todo momento relacionándolo con un vehículo. Pues la oración sería como ese teléfono de emergencias que llamamos cuando tenemos un accidente. La oración es para contarle a Jehová lo que nos preocupa, qué problemas tenemos, y Él dice que está cerca de los que lo llaman con sinceridad. Así que está deseando escucharnos y ayudarnos cuando le llamamos a través de la oración. Esa es la primera ayuda. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda ayuda es impresionante, el Espíritu Santo. Para hacernos una idea, el Espíritu Santo es con lo que Jehová creó el sol. Claro, cuando miramos al sol más de un segundo, ¿qué nos pasa? O ahora en verano, aquí en España, si estamos más de 2 minutos en el sol, ¿qué nos pasa? Tiene un poder inmenso, y eso que está a miles y miles de kilómetros. Pues ese mismo poder con el que Dios creó el sol es el que nos promete a nosotros. Quiere darnos ese poder para que podamos aguantar. ¿A qué nos puede ayudar el Espíritu Santo? Pues así, como decíamos antes, nos cuesta hacer cambios que tenemos que hacer, poder tener la fuerza para hacerlos. Y también hay aquí muchos que nos da pues mucha vergüenza predicar, hablar en público o identificarnos como testigos de Jehová. Pues también nos va a ayudar a eso. El Espíritu Santo nos dará las fuerzas en esos momentos de debilidad. Entonces, hemos dicho la oración, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tercera ayuda? Las reuniones. Sí, las reuniones están para que veamos que es verdad que por el camino ancho van muchas personas, pero por el camino estrecho también. ¿Quiénes? Pues los que vemos aquí en el auditorio. Estos son nuestros compañeros en este camino estrecho.
Y no están ahí para empujarnos fuera, están para ayudarnos a seguir dentro. Y es que en el salón, en las reuniones, podemos ayudarnos unos a otros, reconfortarnos. Así, en definitiva, no estamos solos. Hemos visto que tenemos 3 ayudas muy poderosas: la oración, el Espíritu Santo y las reuniones. Bueno, pues estamos llegando entonces al final de este discurso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer un repaso. Hemos visto que el ser humano está deseando vivir para siempre, pero por sus propios méritos no es capaz. Menos mal que Dios sí quiere regalarnos la vida eterna. Esa es la forma en la que nosotros podríamos llegar a vivir para siempre, siempre y cuando le sirvamos. Para ello, Dios nos ha marcado un camino que podemos encontrar si seguimos 4 pasos, que eran desarrollar fe en la Biblia, hacer cambios, predicar y, por último, bautizarnos. Hemos visto que hay tanto ejemplos del pasado como del presente. Los israelitas pudieron mantenerse fieles y también Normand se pudo mantener fiel pese a todas las dificultades que tenían. Así que no es un camino ni demasiado difícil ni demasiado restrictivo. Pero es que además Jehová nos ayuda a andar por este camino. Tenemos muchas ayudas. Pues ¿qué hay si ya estamos andando por este camino y después de escuchar este discurso hemos dicho, pues sí, yo creo que voy bien? Pues genial, si así lo estamos haciendo, pues tenemos que continuar. Pero ¿y si todavía no lo estamos haciendo? Quizás después de escuchar este discurso nos damos cuenta de que hay cosas en las que tenemos que mejorar. O estamos empezando ahora a conocer a los testigos de Jehová y todavía me falta el impulso para seguir adelante. Bueno, es verdad que hace falta tiempo para hacer cambios, pero es urgente hacer los cambios necesarios, porque pronto la gente que va por el camino ancho va a ser destruida y nosotros no queremos encontrarnos dentro de ese camino, queremos estar en el camino estrecho. Y es cierto que todos nos vamos a encontrar obstáculos e impedimentos, tanto los que estamos en el camino estrecho como los que quieren salir del camino ancho para entrar en el pequeño, todos. Pero no debemos dejar que esos obstáculos nos impidan servir a Dios. No nos desanimemos. Tampoco nos dejemos engañar por Satanás, porque quien ha diseñado el camino ancho, la M40, es Satanás. Él quiere que vayamos por ese camino. Quiere que pensemos que ahí es como más feliz se puede ser, que ahí puedes hacer lo que te dé la gana y que eso es lo que de verdad te merece la pena. Pero no es así, es mentira. Y es que los últimos días de este sistema no durarán indefinidamente. Es el momento de aceptar la invitación de Dios de andar por el camino que lleva a la vida. Así, para terminar, vamos a ver la siguiente ilustración. Hemos visto que se ha presentado delante de nosotros 2 caminos. Un camino ancho, con muchos carriles, cómodo, por el que nadie te va a pedir explicaciones, pero cuyo final es la destrucción. Pero tenemos un desvío dentro de muy poquito, que es un camino quizás más difícil, estrecho, pero que si nos esforzamos, al final llegaremos a tener vida eterna. ¿Qué camino elegiríamos? ¿Verdad que merece la pena el camino estrecho? Así que, hermanos, amigos, hagamos todo lo posible por estar dentro de ese camino, porque pese a que sea difícil, si nos esforzamos, dentro de muy poco tendremos vida eterna. Sin duda, con este aplauso le damos las gracias en primer lugar a nuestro Dios Jehová, porque lo que le hemos pedido en la oración nos lo ha colmado. Hemos recibido una instrucción y un ánimo muy grande para poder seguir sirviéndole como Él se merece. Y le queremos dar las gracias a nuestro hermano Peláez por el ánimo y el entusiasmo que ha puesto a la hora de transmitirnos esta información. Pues ahora hasta aquí la reunión pública. Ahora daremos paso al estudio de la atalaya, sin antes mencionaros que estáis todos invitados para la próxima semana. El tema del discurso que tendremos es «Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová». Sin duda será, como mínimo, igual de interesante que el de esta semana. Pues ahora sí, daremos paso al estudio de la atalaya y nuestro hermano Miguel García conducirá el estudio. Continuamos disfrutando de la reunión y ahora lo hacemos cambiando de posición. Podemos ponernos en pie y entonamos juntos la canción
número 89, que sirve como transición al estudio de la Atalaya. La canción 89 lleva por título Jehová bendice al que escucha y obedece, basado en Lucas 11:28. Bien, pues una vez sentados ya damos comienzo al estudio de la Atalaya, el artículo de estudio número 32, que como podéis ver en vuestros ejemplares lleva por título Seamos razonables como Jehová. Está basado en Filipenses 4:5, donde leemos que todos sepan que ustedes son personas razonables. El artículo de esta semana complementa muy bien el que analizamos la semana pasada, ¿recordáis? Donde vimos la importancia de mantenernos firmes, decididos a obedecer las normas de Jehová, imitando a Jehová y a Jesús también en su firmeza. Pero Jehová y Jesús también, además de ser ejemplos de firmeza, son ejemplos de ser razonables, y es lo que vamos a analizar esta mañana. Este artículo nos va a brindar la oportunidad de hacernos un buen autoexamen. Analizaremos dos campos de la vida en los que es muy importante ser razonables. Cuando se producen cambios en nuestra vida, cambios inesperados, bien sean de salud o de cualquier otro ámbito, ser razonables nos ayudará a ser adaptables. Y otro campo, cuando las opiniones o las decisiones de los demás no coinciden con las nuestras, pues veremos cómo también ser razonables contribuirá a que haya paz en la congregación y unidad. Pues contamos con la colaboración de nuestro hermano León para la lectura de los párrafos y también con la vuestra para un profundo análisis del mismo, y recordando siempre la importancia de comentarios breves por debajo de 30 segundos. Pues damos comienzo a este bonito análisis leyendo el párrafo 1. El árbol que se dobla, el viento no lo rompe. Este dicho destaca una característica que tienen algunos árboles y que les permite seguir en pie aunque el viento sople con fuerza: la flexibilidad. Para florecer en sentido espiritual, nosotros también tenemos que estar dispuestos a doblarnos, es decir, debemos ser flexibles y razonables. ¿De qué maneras? Adaptándonos cuando nuestras circunstancias cambian y respetando las opiniones y las decisiones de los demás. Pues mientras hacemos la pregunta, podemos poner la imagen que corresponde al párrafo. ¿En qué sentido debemos ser los cristianos como algunos árboles? Hermana de Jabato, por favor. Pues tenemos que ser, en sentido espiritual, en sentido espiritual nosotros también tenemos que estar dispuestos a doblarnos, es decir, debemos ser flexibles y razonables. Muy bien, muchas gracias. Hermana Puri. Pues deberemos ser flexibles cuando las circunstancias cambian y respetar también los cambios o los comentarios de los demás. Muy bien, muchas gracias. Daniel. Que les permite seguir en pie aunque el viento sople con fuerza. Muy bien. Bueno, ¿por qué tenemos esta imagen en el monitor? Después de lo bien que lo habéis explicado, un comentario breve. Hermano José Manuel. Pues en la ilustración se muestra cómo mientras más grande y rígido es un árbol, más fácil es troncharlo. Sin embargo, los árboles que son flexibles aguantan más cuando hay tempestad. Muy bien. Por tanto, la pregunta que se plantea debajo es la que nos va a acompañar durante el estudio. Hermana María Eugenia. ¿Qué clase de árbol queremos ser? ¿Como el que no se rompe o el que es o el otro, el que se rompe? Eso es, muy bien. Leemos párrafo 2. Todos los que servimos a Jehová queremos ser razonables y también queremos ser humildes y compasivos.
En este artículo veremos cómo algunos cristianos afrontaron con éxito los cambios gracias a estas cualidades y cómo podemos hacer nosotros lo mismo. Pero primero analizaremos el ejemplo de Jehová y de Jesús, que son las personas más razonables que existen. ¿Qué cualidades nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y qué veremos en este artículo? Escuchamos por audiovisual a la familia Smith. Estrella. Tenemos que ser razonables como Jehová quiere y también queremos ser humildes y compasivos. Muy bien, muchas gracias, Estrella. Hermano Jabato. Vemos que todos los que servimos a Jehová queremos ser razonables y también queremos ser humildes y compasivos. Muy bien, gracias. ¿Qué vamos a analizar en el artículo? Hermano Juan Carlos Reyo. Pues veremos primero cómo algunos cristianos afrontaron con éxito los cambios gracias a estas cualidades y cómo podemos hacer nosotros lo mismo, pero también veremos el ejemplo de Jehová y de Jesús, que son las personas más razonables que existen. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con esta última idea que mencionaba Juan Carlos. Jehová y Jesús son razonables. Leemos el 3. La Biblia dice que Jehová es la roca porque es firme e inamovible, pero también es razonable. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro Dios se ha ido adaptando a los cambios que se producen en el mundo para asegurarse de que su propósito se cumpla. Como nos creó a su imagen, nosotros también somos capaces de adaptarnos a los cambios. Jehová nos ha dado principios bíblicos muy claros, que nos ayudan a tomar buenas decisiones sin importar los problemas que se nos presenten. Su manera de actuar y sus principios demuestran que Jehová es un Dios firme, pero razonable. ¿Cómo sabemos que Jehová es razonable? Hermano Fonseca. Pues podemos ver a lo largo de la historia cómo Jehová se ha ido adaptando a los cambios que se han producido y pero asegurando siempre de que se cumpliera su propósito, siempre manteniéndose firme, pero a la vez siendo razonable. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, ¿qué toca, hermano Rodríguez? Bueno, iba a comentar que efectivamente decirlo aquí es muy sencillo, poner en un escrito que Jehová es razonable, pero cómo lo ha demostrado, y lo veremos también en otros temas, por dando unos principios que cuando los ponemos en práctica en la vida nos hacen resolver problemas que tenemos y además esos mismos principios y los problemas los resolvemos con sentido razonable, demostrando así que Jehová lo es, pues Él, el que transmite ese razonamiento. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Hermana de Cabrera, por favor. Y como todos sabemos, Jehová nos ha creado a su imagen, ¿no? Así que nosotros también podemos ser capaces de adaptarnos a los cambios. Quizás unos nos costará más o otros menos, pero hacer reflejo de su imagen somos capaces de hacerlo también. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver algún detalle más. Párrafo 4. Las normas de Jehová son perfectas y razonables. Él no es rígido ni exigente. Veamos un ejemplo de lo razonable que fue Jehová con los israelitas. No exigía que todos, ricos y pobres, presentaran los mismos sacrificios. En algunos casos, la ley mencionaba distintas ofrendas que eran aceptables según las circunstancias de la persona. Pues vamos a leer, por favor, Levítico 5, versículos 7 y 11. Y invitamos a Alexis. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o dos pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido. Una ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de palomas,
entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido la décima parte de una efa de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Bueno, pues mencione un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. Rodrigo. Pues tenemos el ejemplo de los israelitas. Jehová no exigía que todos, tanto ricos como pobres, presentaran los mismos sacrificios, sino que la ley mencionaba distintas ofrendas aceptables en función de las circunstancias de cada persona. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por audiovisual a la hermana Julita, por favor. Además, con esto, con lo que hemos leído, se muestra que Jehová cumplía lo que hemos hablado antes, era humilde y compasivo, era compasivo con las personas, porque no miraba lo que deberían ofrecer, sino de acuerdo con sus circunstancias. Muy bien, muchas gracias. ¿Y era Alejandro? Sí, adelante, te escuchamos. Y podemos ver en el 5.11 que no debían ofrecer cualquier tipo de harina, sino que tenía que ser harina fina. Y decía una información que esta es la que se usaba para preparar una comida a un invitado importante. Así que, aunque no podían dar tanto como los demás, lo poquito que le daban a Jehová tenía que ser de lo mejor que tenían. Muy bien. Muy bueno ese detalle, porque ¿cómo hacía sentir al que llevaba algo tan básico y humilde como harina cuando sabía que llevaba la mejor harina? Y miraba aquí al lado y veía al que llevaba ahí ahora un sacrificio tremendo. ¿Cómo se podía sentir este israelita? ¿Qué pensáis, hermano Alfredo? Pues le hacía sentir Jehová muy bien, porque le estaba dando dentro de lo que podía darle lo mejor. Muy bien. Muchas gracias. Leemos el 5. Jehová es razonable porque es humilde y compasivo. Por ejemplo, demostró su humildad cuando estaba a punto de destruir a los malvados habitantes de Sodoma. Mediante unos ángeles le dijo a su siervo Lot que huyera a la región montañosa. Pero a Lot le daba miedo ir allí. Por eso rogó que a él y a su familia se les permitiera ir a Zoar, una ciudad pequeña que Dios también tenía pensado destruir. Jehová podía haber insistido en que Lot obedeciera sus instrucciones al pie de la letra, pero no lo hizo. Aceptó su petición, aunque eso significara no destruir Zoar. Siglos después, Jehová les mostró compasión a los habitantes de Nínive. Envió al profeta Jonás para decirles que tanto ellos como su ciudad iban a ser destruidos debido a su maldad. Pero cuando los ninivitas se arrepintieron, Jehová sintió lástima por ellos y perdonó a la ciudad. Mencione un ejemplo de la humildad de Jehová y otro de su compasión. Hermana Rodríguez, Raquel. Pues, por ejemplo, mostró mucha humildad con Lot, porque cuando le dice que se tiene que ir a la región montañosa, dice Génesis 19, que Lot le dice que no era capaz, que tenía mucho miedo, y le ruega que le permita huir a Zoar. Y Jehová muestra que es humilde porque él tenía pensado destruir esta ciudad, pero por consideración con Lot no lo hace. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Hermana de Rello, Cintia. Y también mostró compasión con los habitantes de Nínive al enviar a Jonás para avisarles de que los iba a destruir, pero cuando los habitantes de Nínive vieron, se arrepintieron de lo que habían hecho, y dice que en el texto que Jehová reconsideró su decisión y entonces decidió no mandarles esa calamidad, así que sintió lástima y compasión por ellos y les perdonó. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pedro Luis. Y en ambos casos sabemos un poco la historia. Jehová estaba ofendido por el comportamiento de estos habitantes y ya sabemos cómo cuando uno está en una situación pues nerviosa, a veces lo que menos es razonable. Así vemos que Jehová es un buen ejemplo porque en una situación hasta
que iba a impartir justicia, aún así es flexible, razonable y compasivo. Muy bien, muchas gracias. Así desterramos cualquier idea que pudiera estar en torno a que Jehová quizá se equivocó de juicio o cambió de opinión sobre el juicio inicial que había establecido, ¿verdad? Muy bien, pues leemos párrafo 6. Jesús es razonable como Jehová, y eso se notó durante su ministerio en la tierra. Aunque se le había enviado para predicarles a las ovejas perdidas de la nación de Israel, en una ocasión ayudó a una mujer que no era israelita. Ella le rogó que curara a su hija, que estaba cruelmente poseída por un demonio. Jesús sintió compasión y sanó a la hija de esta mujer. Pensemos en otro ejemplo. Algún tiempo después de comenzar su ministerio, Jesús dijo: «Si alguien me rechaza, yo también lo rechazaré». ¿Pero acaso rechazó a Pedro porque en 3 ocasiones negó conocerlo? No. Sabía que Pedro estaba arrepentido y que era un hombre fiel. Después de resucitar, Jesús se le apareció a Pedro y muy probablemente le confirmó su perdón y su amor. ¿Qué ejemplos demuestran que Jesús es razonable como Jehová? Hermana Ana de Rello. Sí, pues tenemos el caso de una mujer fenicia que no era israelita y le pide a Jesús, le ruega que por favor ayude a su hija porque tiene un demonio. Y entonces, aunque al principio Jesús le dijo que había sido enviado para atender a las ovejas perdidas de la nación de Israel, pero al ver su gran fe, Jesús sintió compasión por ella y sanó a la hija de esta mujer. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cabrera. Y ahí Jesús pues se dio cuenta que era una circunstancia excepcional en ese caso, ya que dice que la hija estaba cruelmente poseída, estaba sufriendo muchísimo. Y Jesús se dio cuenta que no era el momento de ahora de ceñirse a una instrucción específica, a una regla específica, sino de ahora aplicar principios mucho más elevados. Y eso fue como lo hizo, no solo curándola, sino en su trato a ella, al incluso hablar de que no era correcto dar la comida que era para los hijos a los perritos. O sea, no lo hizo de una manera como de insulto, sino mostrando que obviamente se tenía que dar prioridad a los israelitas frente a otras naciones, pero aún así él vio la necesidad de ayudarlos, igualmente por su compasión. Muy bien, muchas gracias. Hermana Liliana. Sí, también en otra ocasión Jesús dijo que si alguien lo rechazaba, que él también lo rechazaría. Y sabemos que Pedro lo rechazó en 3 ocasiones, negó conocerlo, pero él vio que Pedro estaba arrepentido y que era un hombre fiel. Y después de resucitar, Jesús se le apareció a él, le confirmó su amor y le dijo que lo perdonaba y de esta manera lo aceptó y le confirmó su amor. Muy bien, muchas gracias. Excelente, 2 ejemplos muy claros que reflejan qué cualidad que queremos resaltar de Jesús. Hermano Dan, por favor. Que Jesús es razonable, al igual que Jehová. Muy bien. Leemos párrafo 7. Ya vimos que Jehová y Jesús son razonables. ¿Y nosotros? Jehová espera que también lo seamos. Podemos preguntarnos, ¿piensan los demás que soy una persona razonable, tolerante y que sabe ceder? ¿O tengo la fama de ser inflexible, estricto o terco? ¿Suelo insistir en que las cosas se hagan como yo creo que tienen que hacerse? ¿O me gusta escuchar otras opiniones y ceder siempre que se puede? Cuanto más razonables seamos, más nos pareceremos a Jehová y a Jesús. Hablemos ahora de 2 campos de la vida en los que es muy importante ser razonables. Cuando cambian nuestras circunstancias y cuando las opiniones y las decisiones de los demás no coinciden con las nuestras. Pues vamos a leer Filipenses 4:5 antes de hacer la pregunta. Gonzalo, por favor.
Que todos sepan que ustedes son personas razonables. El Señor está cerca. Muy bien, muchas gracias. Pues de acuerdo con estas palabras que acabamos de leer en Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? Hermana Carmen del Río, por favor. Pues la de que somos personas razonables. En ningún caso queremos ser estrictos o tercos, porque cuanto más razonables seamos, más estaremos imitando a Jehová y a Jesús y por lo tanto estaremos más cerca de ellos. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Hermana Bettler, por favor. Y el párrafo da unas indicaciones de cómo podemos saber si realmente somos razonables, porque claro, todos decimos de buenas a primeras que claro que soy razonable, pero piensan los demás que lo soy, que sé ceder, o tengo la fama de ser demasiado estricta. Suelo insistir en que las cosas se hagan como yo creo, y a veces tal vez decimos, ya, pero mi manera es la mejor, por eso insisto. Pero tal vez podríamos pensar en cómo podemos trabajar más en esta cualidad de la tolerancia y la humildad y la razonabilidad. Muy bien, muchas gracias. Hermana Zamora. Además, agrega el comentario de la atalaya que todos debemos demostrar esta cualidad porque contribuimos de esta forma a que haya paz y unidad en la congregación. Muy bien, muchas gracias. Hermana Castillo. Decía una información que la persona razonable sabe que hay ocasiones en las que algo puede estar completa y legalmente justificada y sin embargo será absolutamente erróneo desde el punto de vista moral. Así que eso es lo que hicieron Jehová y Jesús, han hecho siempre, comprender que a veces no es el momento de aplicar reglas generales, sino de ser flexible en respuesta a unos principios más elevados. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo vamos a dar una respuesta o a saber una respuesta fiable a este autoexamen? ¿Mirándonos al espejo? Aquí delante, por favor, hermana. Es que se me ha ido el nombre. Sí, aquí no se trata de cómo nos veamos nosotros, sino cómo nos ven los demás. Muy bien. Y entonces, para saber de verdad cómo nos ven los demás, ¿qué hace falta? Yasmina, por favor. Pues hacer algo que nos resulta fácil para nosotros, preguntarles a otros pues cómo se nos ve, no cómo vemos nosotros, porque muchas veces puede estar totalmente distorsionado. Eso es, muy bien. Angelines, por favor. Y también tenemos que ser razonables cuando nuestra opinión no coincide con otras personas, porque podremos estar equivocados o, como decía la hermana, ¿no? Podremos llevar razón, pero no ser razonable nuestras decisiones. Muy bien. Luego profundizaremos un poquito en esta idea tan importante. Bueno, pues vamos a ver ahora la primera idea. Seamos razonables cuando nuestras circunstancias cambian, y estaremos atentos porque vamos a analizar 4 recomendaciones. Cuando nuestras circunstancias cambian, tenemos que ser razonables y flexibles. Puede que de la noche a la mañana nos enfrentemos a un problema grave de salud o a una crisis económica o política. Estos cambios repentinos pueden darle un vuelco a nuestra vida y causarnos dificultades que no esperábamos. Hasta un cambio de asignación dentro de la organización de Jehová podría ponernos a prueba. Sea como sea, podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias si seguimos estas 4 recomendaciones. 1. Aceptar la realidad. 2. Mirar al futuro. 3. Concentrarnos en lo positivo. Y 4. Hacer cosas por los demás. Veamos algunos casos de la vida real que demuestran que estas recomendaciones funcionan. Pregunta el 8. ¿Qué puede ayudarnos a ser razonables cuando cambian nuestras circunstancias? Hermana Morata. Pues estas 4 recomendaciones. La primera, acepta a la realidad.
Y la segunda, mira al futuro. Y la tercera, concentrarnos en lo positivo. Y la cuarta, hacer cosas por los demás. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Hermano Jairo. Y antes o después vamos a tener cambios. En Corintios dice que la escena de este mundo está cambiando y en Eclesiastés que hay sucesos imprevistos. A veces serán malos, pero no siempre van a ser así. A veces son buenos. A veces podría ser hasta un cambio de asignación por parte de Jehová. Pero en cualquiera de esos aspectos o de esos casos debemos saber adaptarnos. Muy bien. Si profundizamos un poquito más en el artículo que nos remite la nota, cómo adaptarnos a los cambios, podemos dar alguna pincelada de estas 4 ideas, de forma breve. Hermana Rodríguez, Patricia. A mí me ha gustado lo que dice en el punto mira al futuro. Está dirigido a los jóvenes, pero al final es aplicable para todos. Cuando dice que pensar en el pasado es como conducir en una autopista sin dejar de mirar al retrovisor. Está bien echar un vistazo atrás, pero lo importante es concentrarse en la carretera, en lo que tenemos delante, porque si no los pensamientos negativos nos pueden abrumar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Eliet. El artículo citaba Eclesiastés 7:10, donde dice, no digas por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Preguntar eso no es de sabios. Y es que si estamos comparando todo el tiempo lo que tenemos ahora, lo que perdimos, entonces no vamos a ser felices nunca. Tenemos que no concentrarnos en lo que hemos perdido, sino en lo que hemos ganado. Muy bien, muchas gracias, Eliet. Hermano Fonseca. Sí, como dice la nota también, dice que los cambios son inevitables. Por lo tanto, pues tenemos que ser realistas y mirar la posibilidad de adaptarnos a los nuevos cambios que tenemos ahora. Muy bien, ya hemos hablado de aceptar la realidad, de mirar al futuro. ¿Alguna idea, hermana García, María Eugenia? Pues menciona concentrarnos en lo positivo y tiene que ver con la actitud, la resiliencia, y entonces buscar el lado bueno de la situación. Siempre habrá un lado bueno que hay que aprovechar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Paqui. También dice el artículo, haz cosas por los demás, no vigilando nuestro propio interés, sino el de los demás, como muestra Filipenses 2:4. Eso es, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo habéis resaltado muy bien, estas 4 ideas, estos 4 pasos que nos van a permitir ser razonables, ¿verdad? Pues avanzamos y ahora vamos a ver de forma práctica si esto funciona o no. Leemos el 9. Aceptar la realidad. Emanuel y Francesca son misioneros y fueron enviados al extranjero. Al llegar a su destino se pusieron a aprender el idioma y a conocer a los hermanos de su nueva congregación. Pero entonces estalló la pandemia del COVID-19 y ya no pudieron juntarse con los hermanos. Además, la mamá de Francesca murió de repente. Francesca deseaba con todas sus fuerzas estar con su familia, pero debido a la pandemia no podía viajar. ¿Qué la ayudó en esta situación tan difícil? Primero, Emanuel y Francesca oraron juntos y le pidieron a Jehová que les diera sabiduría para afrontar un día a la vez. Jehová les respondió dándoles mediante su organización justo lo que necesitaban en el momento preciso. Por ejemplo, los animó mucho lo que dijo un hermano en un video. Cuanto más rápido aceptamos las nuevas circunstancias, más rápido volvemos a ser felices y más fácil se nos hace aprovechar esas nuevas circunstancias. Segundo, se propusieron ser más hábiles predicando por teléfono y hasta comenzaron un curso bíblico. Y tercero, aceptaron el ánimo y el apoyo que les dieron los hermanos y agradecieron su cariño. Durante un año, una hermana muy empática les envió todos los días un mensaje breve con un texto bíblico. ¿Cuál es la lección? Si aceptamos las nuevas circunstancias, estaremos contentos con lo que podamos hacer. Pues, ¿qué hizo un matrimonio de misioneros para enfrentar dificultades que no esperaban?
Hermana García. Pues, en resumen, aceptaron las nuevas circunstancias, que eran difíciles porque fueron asignados a un nuevo país y empezaron a aprender el idioma, pero vino el COVID y entonces falleció su madre. Entonces lo tenían difícil, pero dice que primeramente lo que hicieron fue orar a Jehová. Después se propusieron ser más hábiles en la predicación y aceptaron el ánimo que le dieron los hermanos. Y esto fue la razón por la que pudieron adaptarse. Muy bien, muchas gracias, Lina. Hermano Jesús Reyo. También menciona que les vino muy bien que una hermana que mostraba mucha empatía con ellos les enviase todos los días un comentario breve con texto bíblico. Así que tuvieron el privilegio de durante un año tener el texto diario que tenemos todos y un texto más que les ofreció la hermana. Muy bien, qué detalle más bonito, ¿verdad? Hermano Rubén. Sí, también, como vemos, Jehová les proveyó en el momento justo, gracias a la organización, lo que necesitaban escuchar. Por ejemplo, como dice el párrafo, un hermano les mandó un vídeo que decía: cuanto más rápido aceptamos las nuevas circunstancias, más rápido volveremos a ser felices y más fácil se nos hace aprovechar esas nuevas circunstancias. Y eso fue justo lo que necesitaban. Muy bien. El consejo de este hermano lo dijo allí desde el salón de su casa, en el sofá sentado, y después de meditar. ¿Por qué tiene tanto valor, verdad, este comentario? ¿Habéis podido ver el vídeo? ¿Alguna idea que queráis resaltar? Hermana María Eugenia. Pues fue un hermano que de la noche a la mañana le cambiaron las circunstancias totalmente de trabajo, fue a la cárcel, aunque luego lo soltaron inesperadamente, porque él no contaba con ello. Dice que cuanto más se concentraban en todo lo que habían perdido, más infelices y más angustiados estaban. Y se dio cuenta que tenían que mirar al futuro y aprovechar lo que en ese momento tenían. Y dice que en ese momento empezaron a disfrutar y a ser más felices. Muy bien, eso es estupendo. Por tanto, ¿cuál es la lección para nosotros? Allí la hermana, y me dices tu nombre, por favor. Sí, me llamo Zaida. Bueno, la lección es que si aceptamos las nuevas circunstancias, estaremos contentos con lo que podamos hacer. Muy bien, excelente, muchas gracias. Leemos párrafo 10. Mirar al futuro y concentrarse en lo positivo. Cristina, una hermana rumana que vive en Japón, se llevó una decepción cuando la congregación de habla inglesa a la que pertenecía se disolvió. Pero ella no se quedó anclada en el pasado. Al contrario, decidió hacer todo lo posible en una congregación de habla japonesa y predicar con entusiasmo en ese idioma. Le pidió a una excompañera de trabajo que le ayudara a mejorar su japonés usando la Biblia y el folleto Disfrute de la vida en las clases, y la mujer aceptó. Cristina aprendió a comunicarse mejor en japonés. Y no solo eso, su excompañera de trabajo quiso aprender más de la Biblia. ¿Qué aprendemos? Si miramos al futuro y somos positivos, los cambios imprevistos pueden traernos bendiciones inesperadas. Muy bien, pues pregunta el 10. ¿Qué hizo una hermana para adaptarse a unas circunstancias totalmente nuevas? Hermana Lozano, Marta. Pues lo primero que hizo fue mirar al futuro, es decir, no se quedó anclada en lo que había sucedido de que la congregación de habla inglesa se había disuelto. Así que el futuro era que las reuniones iban a ser en japonés y se puso a estudiar japonés. Muy bien, eso es. Hermano Sergi, por favor. Sí, al comienzo dice que al pasar esto ella se llevó una gran decepción. Los cambios no implica que los aceptemos inmediatamente. A veces nos pueden generar un pequeño trauma, pero lo que nos va a ayudar realmente es como lo que hizo ella, el mirar al futuro. Eso nos ayudará a que no nos partamos, sino que si aguantamos ese envite y luego podamos disfrutar de las muchas bendiciones que nos tenga preparado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a audiovisual. A la hermana Neri, por favor.
Y el hecho de que actuara de esta manera, pues tuvo su recompensa, porque al pedir ayuda para mejorar su japonés y poder seguir dando clases de la Biblia, un estudio que tenía en japonés, pidió ayuda a una ex compañera de trabajo para que le ayudara a conocer mejor el idioma y al final, en vez de un estudio, tuvo 2. Muy bien. Podemos decir que este árbol se dobló y además de ponerse derecho, yo creo que hasta creció, ¿verdad? Porque qué ejemplo más bonito. Excelente, leemos el párrafo, que me dejo la lección práctica para nosotros. ¿Cuál es la lección que sacamos? Hermana Conde. Pues lo que aprendemos es que si miramos al futuro y no nos anclamos en el pasado, pues dice que los cambios que podamos sufrir pueden traer también bendiciones inesperadas. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, leemos el párrafo 11. Hacer cosas por los demás. Un matrimonio que vive en un lugar donde nuestras actividades están prohibidas perdió su fuente habitual de ingresos cuando la economía del país se vino abajo. ¿Qué hicieron para adaptarse a este cambio? Primero, se esforzaron por llevar una vida más sencilla. Y segundo, en lugar de centrarse en sus problemas, se centraron en ayudar a los demás dedicando todo el tiempo posible a la predicación. El esposo dijo: como estábamos ocupados en el ministerio, teníamos menos tiempo para darles vueltas a los pensamientos negativos y más tiempo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? Si nuestras circunstancias cambian, tengamos presente que es muy importante seguir ayudando a los demás, especialmente con la predicación. Pues, ¿qué hizo un matrimonio para enfrentar sus problemas económicos? Y escuchamos a la hermana Smith a través de audiovisual. Pues podemos aprender, primero ellos se esforzaron por llevar una vida sencilla y luego también en lugar de concentrarse en sus problemas se centraron en ayudar a los demás, como dice Hechos 20:35, de que hay más felicidad en dar que en recibir. Así que ellos dedicaron todo el tiempo en ayudar a los demás, también, no solo eso, también en la predicación. Muy bien, muchas gracias, Estrella. Hermano Sergio. Lo interesante es que ellos ya tenían una circunstancia muy adversa, ¿no? Porque vivían en un país donde nuestra obra está prohibida. Y encima ahora, pues sus circunstancias cambian a peor. Claro, era el cóctel perfecto para centrarse en pensamientos negativos y para deprimirse. Pero qué interesante, ¿no? Que cuando dedicaban más tiempo al ministerio no tenían tiempo para centrarse en estos pensamientos negativos y fue lo que les ayudó a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Hermana Julita Rodríguez, por favor, a través de audiovisual. Cuando pensamos en ayudar a los demás, parece que, por ejemplo, en mi caso, parece que nos centramos en circunstancias pues, que necesitan algo de economía, de comida y de tal. Pero, sin embargo, según el texto de Hechos 20:35, si leemos el contexto, muestra que más bien se enfoca, lo otro está incluido, pero se enfoca a poder ayudar a los demás en sentido espiritual. Muy bien, muchas gracias por esa bonita idea. Hermana Teresa de Lucas, por favor. Y además del beneficio que reporta a los demás, que es obvio, el hermano Dimitri en su entrevista decía que la predicación es un medio que Jehová utiliza para ayudarnos a nosotros a ser felices cuando atravesamos pruebas. Muy bien, muchas gracias por ese detalle. Así, este hermano experimentó lo mismo, cómo le cuidaba a Jehová a través del ministerio. Lección práctica para nosotros de esta cuarta sugerencia. Hermano Dan.
Sí, pues este matrimonio nos enseña pues que si nuestras circunstancias cambian, tengamos presente que es muy importante pues seguir ayudando a los demás. No porque estamos pasando por dificultades, pues tenemos solamente que nosotros recibir ayuda, sino que también podemos ofrecer ayuda a los demás y especialmente pues apoyando la predicación, porque sabemos que así Jehová también nos va a bendecir. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 12. En el ministerio es muy importante ser flexibles. Hablamos con personas que tienen creencias, orígenes y actitudes muy distintas. ¿Por qué debemos fijarnos en el ejemplo del apóstol Pablo? Porque fue flexible y adaptable. Jesús lo nombró apóstol a las naciones. Y para cumplir con ese encargo, Pablo les predicó a judíos, griegos, intelectuales, campesinos, altos funcionarios y reyes. Con tal de llegar al corazón de gente tan distinta, Pablo se esforzó por ser de todo con gente de todo tipo. A la hora de transmitirles el mensaje, tenía en cuenta su cultura y sus creencias. Y en nuestro caso, nos puede ir mejor en la predicación si somos ingeniosos y adaptamos la manera de presentar el mensaje a las necesidades de cada persona. ¿Cómo puede ayudarnos el ejemplo de Pablo a ser flexibles en la predicación? Hermana Fonseca. Pues sí, Pablo predicó a todo tipo de personas, judíos, griegos, campesinos, reyes, y como él mismo dijo, pues se hizo de todo con gente de todo tipo para conseguir llegar al corazón de todas esas personas. Nosotros, como también predicamos a gente de muy diferentes culturas, etnias, actitudes, orígenes, pues tenemos que hacer lo mismo que Pablo, adaptar nuestra presentación según lo que veamos en cada persona y las circunstancias que podamos ver en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Hermano Bart, por favor. Y el apóstol Pablo sin duda fue un ejemplo y un maestro en ese aspecto. Recordaremos seguramente la ocasión en la que él estaba en el Areópago griego y al ver que esas personas tenían muchas inquietudes se dio cuenta de una imagen específica en la que era para un Dios desconocido y él dice, pues voy ahora a hablar de este Dios que ellos desconocen. Así que era un hombre que se adaptaba a cualquier territorio. Y nosotros al aplicarlo, si hablamos con una persona y tenemos en nuestra mente una presentación ya muy ensayada, pero la persona claramente está preocupada por otro aspecto, ahí es donde debemos demostrar esa flexibilidad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Antonio. Sí, se nos está invitando, por supuesto, en el estudio a ser flexibles. Y aquí se nos está diciendo en muchas ocasiones se puede ser. Por ejemplo, la mejor predicación si somos ingeniosos y adaptamos la manera de presentar el mensaje. Pues el esclavo nos está ayudando, porque últimamente nos está diciendo que en las publicaciones y en nuestra página hay muchos temas que podemos usar para predicar. Por ejemplo, hay temas sobre la sequía. Y dice la Biblia que la sequía la quitará Jehová. Busquemos, yo lo he encontrado, busquemos esos textos y apliquémoslos en la predicación. Hay textos que dicen que se quitará las inundaciones que están sucediendo en toda la tierra, bueno, etcétera. Quiero decir con esto que siguiendo el ejemplo o la instrucción del esclavo y lo que dice la atalaya y la Biblia, podemos ser muy hábiles y flexibles y enseñar a la gente. Muy bien, muchas gracias. Lo has encontrado y lo has escrito también, que lo sé. En cartas, muy bien. Mencionaba una idea interesante el hermano Antonio, ser ingeniosos. ¿Verdad que esto lo hilvanamos rápidamente con los dos párrafos anteriores? La hermana Cristina, rumana, ¿cómo demostró ella el ingenio? ¿Verdad? Brevemente, hermana Yasmina. Bueno, ella tenía que aprender japonés de una manera u otra y aprovechó a hablar con una ex compañera para que le ayudara y a la vez le estaba dando el estudio, o sea que... Impresionante, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, pues hemos considerado 4 sugerencias muy buenas que nos ayudarán a ser razonables cuando nuestras circunstancias cambian. Ahora vamos a ver cómo será positivo respetar las opiniones de los demás. Leemos el párrafo 13. Si somos razonables, también se nos hará más fácil respetar las opiniones de los demás. Por ejemplo, a algunas hermanas les gusta maquillarse, pero a otras no. A algunos cristianos les parece bien tomar alcohol con moderación, pero otros prefieren no beber.
Todos los cristianos quieren tener buena salud, pero eligen diferentes maneras de cuidarla. Si creemos que nuestra opinión siempre es la mejor y tratamos de convencer a los demás de que hagan lo mismo que nosotros, podríamos hacer tropezar a otros y causar divisiones en la congregación. Por nada del mundo quisiéramos hacer algo así. Poner en práctica los principios bíblicos nos ayudará a ser equilibrados y a mantener la paz. Veamos cómo hacerlo en dos situaciones distintas. Pues pregunta el párrafo 13. Primero vamos a leer 1 Corintios 8, versículo 9, y después hacemos la pregunta. Víctor, por favor. Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo a los que son débiles. Muy bien. ¿Qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás? Hermana Rosa González. Pues López, perdón. sí, evitamos no queremos hacer tropezar a los demás porque queremos que nuestra opinión es la mejor, ni tampoco causar divisiones porque queramos estar convenciendo a los demás que hagan lo que nosotros. Muy bien. Podemos poner la imagen de este párrafo y ampliamos la idea que muy bien ha centrado la hermana. José Luis, por favor. Pues vemos cómo hay un hermano bebiendo cerveza y el otro Coca-Cola. Y el que bebe Coca-Cola pues le mira con una cara de sorpresa, pues vamos, como si estuviera cometiendo un crimen. Una pena. Desde luego, no sé lo que hay en el plato, pero yo creo que le pega más que... Bueno, muy bien. Así que evidencia esta imagen. Hermana Carolina. En la congregación varios cristianos pueden tener opiniones diferentes y sin embargo no por eso se deben causar divisiones, ¿no? Como vemos aquí, si se respeta la opinión de uno del otro, pues no tiene por qué ser un problema. Muy bien, muchas gracias. Hermano Díaz. Y al hilo de lo que se está comentando, pues por ejemplo tenemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24, que viene muy bien a lo que se está hablando para evitar las divisiones, que dice que todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Y sigue diciendo el 24, que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Aquí está la clave para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que avanzar. Muchas gracias por vuestra colaboración. Leemos el párrafo 14. La ropa y el arreglo personal. En lugar de darnos normas estrictas sobre cómo vestir, Jehová nos ha dado principios que nos sirven de guía. Nuestra manera de vestir debe honrar a Dios y demostrar que somos personas razonables y que tenemos modestia y buen juicio. Por lo tanto, no queremos que nuestra ropa sea el centro de atención. Los principios bíblicos también pueden ayudar a los ancianos a no poner sus propias reglas sobre la ropa y los peinados. Por ejemplo, en una congregación algunos jóvenes llevaban el pelo corto y despeinado porque esa era la moda. Los ancianos querían ayudar a estos jóvenes, pero ¿cómo podían hacerlo sin poner una regla? El superintendente de circuito les recomendó que les dijeran a los hermanos: si te subes a la plataforma y los presentes se fijan más en tu aspecto que en lo que dices, ¿será que hay un problema con tu forma de vestir o arreglarte? Esto bastó para resolver la situación sin poner una regla. ¿Qué principios deberían influir en nuestra forma de vestir y arreglarnos? Hermana Puri. La de 2 Timoteo 2, del 9 a 10, donde dice que debe de ser modesta y con buen juicio. Claro está que para eso están los colores, no todos pueden ser vestidos iguales, ni todos pueden ir arreglados iguales, pero con modestia y buen juicio todos podemos ir bien arreglados. Muy bien, muchas gracias.
Hermana Patricia. Y siguiendo con lo que decía Puri, la atalaya dice que no queremos que nuestra ropa sea el centro de la atención, pues utilizando ese principio, los ancianos, por ejemplo, como viene en el párrafo también, pueden ayudar a otros hermanos a darse cuenta de si su forma de vestir y de arreglarse es adecuada o no, sencillamente lanzando una pregunta como esa. Si cuando te subas a la plataforma se van a fijar más en tu forma de vestir o de arreglarte, ¿será que en lo que dices, será que hay un problema en tu forma de hacerlo? Pues con eso reflexionaron en una congregación y solucionaron un problema. Muy bien, muchas gracias. Hermana María Eugenia. Y tanto el consejo de Pablo como el de Pedro, que viene posterior, es que sea con modestia. No dice que no vayamos bien arreglados, limpios o nítidos, ¿no? Porque dice que se recomienda vestido bien arreglado. Lo que sí habla, menciona de la vanidad y la ostentación del medio de vida de uno, que es lo que son principios que tienen que regir en nuestra vida y también en nuestra apariencia. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rodríguez, sí. Sí, y el párrafo también nos lleva al libro Disfrute de la vida y viene también un principio, el de Romanos 15, 1 y 2, porque los cristianos tenemos que tener presente que no debemos de hacer tropezar a nuestros hermanos y aunque creamos que tenemos derecho a vestirnos de alguna manera, ese texto lo que dice es que cada uno de nosotros debe de agradar a su prójimo para beneficio de éste y para edificarlo. Muy bien, muchas gracias por tan buenas ideas. Leemos párrafo 15. El cuidado de la salud. Cada cristiano debe decidir individualmente cómo cuidará su salud. A la hora de elegir un tratamiento médico, hay que tener en cuenta los mandatos bíblicos de abstenernos de sangre y evitar el espiritismo y otras formas de ocultismo. Aparte de eso, lo demás es cuestión de preferencia personal. Algunos cristianos solo acuden a la medicina convencional y otros prefieren la medicina alternativa. Aunque nuestra opinión sobre estos temas sea muy firme, debemos respetar el derecho que tienen nuestros hermanos de tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud. Por eso es bueno que recordemos las siguientes ideas. 1. El reino de Dios es el único remedio completo y permanente para las enfermedades. 2. Cada cristiano debe estar completamente convencido de lo que es mejor para él. 3. No juzgamos a los demás ni ponemos ningún obstáculo delante de ellos. Y 4. Los cristianos se aman y consideran que la unidad de la congregación es más importante que sus opiniones personales. Si tenemos presentes estas ideas, nos llevaremos muy bien con nuestros hermanos y contribuiremos a que reine la paz en la congregación. Leemos, por favor, Romanos 14, 5. Hermana Carmen. Un hombre considera que un día más es más importante que los demás, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar completamente convencido de su propia mente. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones relacionadas con la salud? Hermana Paloma, Conde. Pues cada cristiano debe decidir, cada uno personalmente, cómo cuidar de su salud. Lo que sí se da principios guiadores, como por ejemplo vienen aquí, de abstenerse de sangre, evitar el espiritismo y otras formas de ocultismo. Entonces, todo lo demás, aparte de eso, es preferencia personal. Muy bien, eso es. Hermano Lozano. Y el párrafo también aporta ideas de cómo ayudarnos a ser flexibles en este asunto. Por ejemplo, entender que el reino de Dios va a ser el único remedio completo y permanente y por tanto no vamos a imponer criterios personales. Muy bien, una primera idea. Se mencionan otras tres, podemos comentar una cada uno. Hermana Puri.
Cada cristiano debe de estar convencido completamente de que la decisión que ha tomado es la mejor. Muy bien, según hemos leído, ¿verdad? ¿Podemos poner la imagen en pantalla mientras comentamos? Sí, adelante con las manos que había. No cambia nada. Hermana Carolina. Sí, si alguien toma una decisión diferente a la que tomaríamos nosotros en esas circunstancias, pues no debemos juzgarlos. Es el tercer punto que se nos recomienda. Muy bien, ahí basado en Romanos, ¿verdad? 14-13. Hermana Keila, a través de audio. Y vemos aquí en la imagen, en la palma de la mano, dos tratamientos diferentes, uno tradicional y otro hierbas medicinales, ambos respetables porque es una decisión personal, como estamos viendo, y si somos así, que respetamos estas decisiones, seremos como la palmera que se ve a la izquierda, flexible, que se puede doblar ante cualquier viento y tempestad. De hecho, las palmeras pueden doblarse casi hasta el suelo ante vientos huracanados de 300 kilómetros hora. Así que así queremos ser nosotros, personas que seamos razonables y respetemos la opinión de los demás. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sheila. Menciona que nunca debemos perder de vista el hecho de que el amor y la unidad dentro de la congregación están por encima de por cualquier tratamiento que nosotros queramos defender. Eso es, muy bien. Excelente. Por tanto, lección para nosotros. Hermano Rodríguez, Pedro. Pues aunque pensemos que es lo ventajoso para otros, respetar las opiniones de los demás y de esta manera contribuiremos a la paz de la congregación, que es la base de todo. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 16. Los ancianos deben poner el ejemplo y ser razonables. Por ejemplo, un anciano no espera que siempre se acepte su opinión solo por el hecho de que es mayor que los demás. Sabe que el Espíritu de Jehová puede impulsar a cualquier miembro del cuerpo de ancianos a decir algo que lleve a una buena decisión. Y si no se viola ningún principio bíblico, los ancianos razonables apoyan con gusto la decisión de la mayoría, aunque vean las cosas de otra manera. ¿Cómo pueden los ancianos ser razonables con sus compañeros? Y podemos poner la imagen en el monitor. ¿Cómo pueden los ancianos? No se atreven los ancianos a contestar. Por favor, la mamá de Dani, recuérdame. Dora. Sí. Los ancianos razonables apoyan con gusto la decisión de la mayoría, aunque vean las cosas de otra manera. Muy bien, muchas gracias. Hermano Castillo. Sí, es como vemos en la imagen. Podríamos pensar que los hermanos mayores, pues oye, tienen más experiencia, saben más, pues que su opinión sea la que prevalezca, pero el que está hablando es el más joven. Y eso llama la atención porque es como está diciendo el párrafo. Son razonables y piensan que el Espíritu Santo puede operar a través de cualquiera, como ocurre aquí en la congregación. Hemos llegado hace poquito y, sin embargo, se ve ese espíritu aquí en la congregación. Muy bien, estupendo. Pues hemos analizado, sin duda, argumentos muy, muy válidos para respetar las opiniones de los demás y también beneficios, ¿eh? Leemos el último subtítulo, las ventajas de ser razonables. Si somos razonables, recibimos muchas bendiciones. Por ejemplo, nos llevamos mejor con los hermanos y hay paz en la congregación. También sentimos que la variedad de personalidades y costumbres que hay dentro del pueblo unido de Jehová nos enriquece. Y lo más importante es que somos felices porque sabemos que estamos imitando a Jehová, que es un Dios razonable. Muchas gracias, hermano León, por tu excelente lectura y el sentimiento que le ha acompañado. Pregunta el 17. ¿Qué bendiciones recibimos si somos razonables? Hermana Pilar. Pues nos llevamos mejor con nuestros hermanos. Eso conlleva que haya paz en la congregación. Y además, como dice, la variedad de personalidades y costumbres de nuestros hermanos nos enriquecen.
Y por último y lo mejor, pues que estamos imitando a Jehová, que es un Dios razonable. Muy bien, muchas gracias. Así que bien merece la pena, ¿eh? Bueno, pues el repaso final nos invita a contestar estas 3 preguntas. La primera, ¿qué nos enseña Jehová y Jesús sobre lo que significa ser razonables? Hermana Carolina. Pues en el caso de Jehová, que es el que todo lo sabe, el que más poder tiene y el que más derecho tiene a poner normas, él estuvo dispuesto a ser flexible, a adaptar sus normas para complacer a seres humanos porque entendía sus sentimientos. Pues nosotros también podemos hacer lo mismo. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué es importante ser razonable cuando las circunstancias cambian? Es la segunda idea de este artículo que hemos analizado. Hermana Rosa. Porque así no nos quedamos paralizados y nos romperíamos como el árbol. Si queremos ser como la palmera que se dobla y sigue quedando entera, pues entonces ya aceptamos la realidad, podemos mirar al futuro y hacer cambios necesarios para adaptarnos a esa situación. Muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿cómo contribuye una persona razonable a la paz de la congregación? Escuchamos a la hermana Neri por audiovisual. Pues respetando las opiniones de los demás, ya que tenemos en cuenta el principio de 1 Corintios 8:9, de que queremos tener cuidado para que nuestro derecho a elegir no haga tropezar a nadie. Y también el de 1 Corintios 10, 23 y 24, que aunque todo está permitido, no todo es beneficioso, y aunque está todo permitido, no todo edifica. Así es que queremos buscar el beneficio de los demás, no solo el nuestro propio. Muy bien, muchísimas gracias, Neri, y también a todos los que habéis contestado, haciendo, reflejando el fruto de vuestra investigación y haciendo un esfuerzo por mantener los comentarios en un tiempo reducido. Después de este interesante, animador, fortalecedor, no sé qué más se me puede ocurrir, análisis, pues todos quedamos convencidos de la importancia de las palabras que daban base a este artículo, Filipenses 4:5, que todos sepan, que seamos conocidos por ser personas razonables. Y qué ideas tan interesantes, saber que ser razonable no significa ser transigente, ni pasar por alto las normas de justicia de Jehová, como él mismo ha demostrado. Merece la pena el esfuerzo, lo hemos analizado, porque cuanto más razonables seamos, más cerca estaremos de Jehová y más fuerte será nuestra amistad con él. Pues gracias de nuevo. Concluimos ya la reunión y lo hacemos entonando juntos la canción número 90 con el título Animémonos unos a otros, basado en Hebreos 10, 24 y 25, y después el hermano Sergio Reyo cerrará con oración.